on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hau zinemagileen arteko elkarrizketak ikastaroaren bigarren saioa da, eta hasteko eskerrak eman nahi nizkion Koldo Mitxelena Kulturguneari, Elias Kerejeta Zineskolari eta Zinemaldiari elkarrizketa hau moderatzera gonbidatzeagatik. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del curso Diálogos de Cineastas. Para mí es un placer poder moderar esta conversación entre la directora Itziar Bollaín y el productor Koldo Zuazua. El punto de partida de nuestra conversación será la película Maixabel, que como sabéis se estrenó en la última edición en sección oficial del Zinemaldi, donde obtuvo el premio Irizar. Ha tenido más de 500.000 espectadores, 2 premios Feroz a Mejor Película Dramática y a Mejor Actor de Reparto para Urko Olazábal, y ahora mismo tiene 14 nominaciones para los premios Goya, que como sabéis se celebrarán el próximo 12 de febrero, el sábado que viene. Arratsaldeon, Koldo eta Itziar, muchas gracias por acompañarnos. Arratsaldeon. El otro día, hace una semana más o menos, tuvimos una conversación online para preparar esta sesión y les comentaba a Itziar y a Koldo que me da la sensación de que muchas veces no está muy claro cuál es el papel de un productor, sobre todo, ¿no? cuando se hace una película. Y les propuse que si les parecía bien, a partir de esta conversación que tendremos sobre su proceso para hacer Maixabel, intentaríamos aclarar un poco en qué consiste eso de ser productor de una película, ¿no? Además, en este caso, la idea de partida del proyecto de Maixabel fue una idea de Koldo Zuazua y Juan Moreno, si no me equivoco, en el año 2011. Y la primera pregunta, por eso te la quería hacer a ti, Koldo, ¿cómo fue esa primera idea? ¿De dónde surgió la idea de querer acercaros a las conversaciones restaurativas? Bueno, pues, arratsaldeon eta eskerrik asko egoteagatik. La idea surgió leyendo la prensa, o sea, me acuerdo que estábamos en Madrid, estaba trabajando junto a Juan en la oficina y leyendo El País. Yo no sabía ni que existía el proceso de Nanclares ni nada, y salieron unas crónicas de Mónica Ceberio que narraban pues, los encuentros, el inicio de los encuentros restaurativos. Y a mí me pareció algo insólito, me pareció algo como muy emocionante, muy conmovedor, muy reparador. Me pareció una iniciativa como casi vanguardista por la situación de polarización que vivíamos en Euskadi durante tantos años. De repente que el núcleo esencial del dolor, el que lo ha ejercido en primera persona y el que lo ha sufrido en primera persona, tenga la iniciativa de encontrarse, aparentemente sin ningún tipo de intención política, mediática, electoral, o sea que era una cosa como muy pura y muy auténtica, ¿no? Y me pareció que eso era algo increíble y que trascendía un poco al mero hecho de lo que podía ser el conflicto vasco, y, o sea, me pareció una historia impresionante. Y nada, y entonces pues empezamos a intentar investigar, aunque era una cosa que no era muy accesible, y pues la primera idea fue intentar hacer un documental de aproximación, fijándonos sobre todo en el proceso que conllevaba organizar aquellos encuentros, toda la iniciativa pues, de los sociólogos, abogados, mediadores que habían de alguna manera llevado a cabo porque había habido unos cursos, unos seminarios en Vitoria, o sea, llevaba todo un proceso para llegar a lo que era el encuentro, que era digamos, el culmen de todas unas sesiones y unos trabajos de concienciación con los presos que estaban en Nanclares, que eran presos de alguna manera disidentes ya. Pero ETA todavía seguía en activo, y esos presos disidentes pues tenían una situación también personal y familiar muy complicada respecto a lo que era la organización, etc. Entonces a medida que ibas ahondando e investigando un poco el tema, veías toda la complejidad y todo lo que conllevaba, ¿no? Y no conseguimos levantar el documental por la situación. Este tipo de iniciativas siempre requieren un poco de dinero público, y pues no, el tema todavía resultaba pues algo controvertido, y la situación no era fácil, sobre todo pues, con las televisiones públicas, etcétera, no se veía clara la iniciativa, y entonces lo descartamos y seguimos con el run pues, de poder seguir adelante, y vimos, pues ya surgieron cosas, una obra de teatro, un documental, luego una serie documental de Jon Sistiaga más adelante también, y nosotros nos planteamos la idea de llevarlo a la ficción, o sea, de ahondar en el tema de la ficción, y trabajamos en ese sentido, pues
también con la misma idea, pero no llegábamos a, de alguna manera, conformar un proyecto lo suficientemente sólido hasta que dimos con la idea de centrarlo en una persona real, en un caso concreto y no una cosa tan general y tan, digamos, pues dispersa quizás, pero o sea, centrarnos en un caso concreto y a través de ese caso intentar contar el conjunto. Y fue la figura de María Isabel. Y pues fui a Legorreta, yo la conocía de cuando La pelota vasca, que hicimos en el año 2002, bueno, la conocía, tenía la posibilidad de acceso y llegada hacia ella, pero ella no se acordaba de mí. Y había pasado muchísimo tiempo y le planteé la idea de si estaría dispuesta a que se hiciese una película de ficción sobre pues, un periodo de su vida. Y me dijo que lo tenía que consultar con su entorno, con su familia. Claro. Y al cabo de un tiempo nos dijo que sí. Entonces, Iciar ya estaba involucrada, alguna vez ya le habíamos llamado para ver si le apetecía hacer la película sobre el tema. Y cuando Maisal dijo que sí, pues Iciar viajó aquí a Euskadi y se encontraron, tanto ella como Isa Campo, y ahí arrancó un poco ya pues, la vertebración del proyecto como lo conocemos ahora. Sí. Iciar, quería preguntarte a ti cómo fue la primera aproximación que Koldo hizo hacia ti y la primera vez que escuchaste la propuesta. ¿Cuándo fue y cómo fue tu reacción? La primera vez que se aproximaron era con una idea más genérica, no era Maisabel, era como una víctima genérica y un ex etarra genérico. Y se centraba sobre todo en el encuentro, nada más. Y a mí me resonó mucho porque yo también había leído, como Koldo, aquellas entrevistas de Mónica Cebeiro, me habían impactado muchísimo. Me parecía que había una potencia ahí en lo que esas personas generan al sentarse frente a frente. Pero no se me ocurrió en el momento que lo leí hacer una película, y cuando se me acercó Koldo lo recordé, pensé que era una gran historia, pero me pareció que se quedaba corto, que había que contar quiénes eran estas personas, ¿no? Hacer un poco de recorrido. Es más fácil imaginar quién es Maisabel, entre otras cosas porque es una persona conocida, o quién es una víctima, aunque tampoco sabemos tanto, pero una idea podemos tener. Pero yo, por lo menos, yo no tenía prácticamente ninguna idea de quiénes eran estos presos disidentes, ¿no? Toda esa disidencia dentro de ETA, porque nadie se ha encargado de darles mucha voz, lógicamente, ni unos ni otros, ¿no? Entonces, al principio le dije a Koldo, bueno, creo que la historia se queda corta, creo que tenemos que saber quiénes son. Yo no me siento capaz de escribir esto. En ese momento, además, estaba haciendo otras películas y volvieron a la carga, no sé, 2 o 3 años después, porque son muy pertinaces, lo cual es muy de agradecer. Porque hay una cosa con la figura del productor, que la gente, claro, tenéis menos visibilidad y no se sabe quiénes son, pero yo creo que para hacer una película hace falta papá y mamá. Entonces, me da igual ser yo papá y él mamá, o sea, no es una cuestión de sexos, pero realmente hace falta esas 2 figuras. Claro. En este caso eran 3 papás y una mamá, pero hacen falta esas figuras porque cada uno aporta una parte al proyecto, y realmente sin una de las 2 no hay película. Claro. Sin productores no hay película y sin dirección tampoco, ¿no? Entonces es fundamental, y es que en este caso habéis sido el alma motora de todo. Y bueno, y luego ya encontrarse con Maisabel nos lo puso muy fácil ella. Quería preguntarte justamente sobre ese primer encuentro que tuvisteis con ella, ¿cómo fue? Pues nos conocimos además Isa y yo también, porque nos habíamos conocido un momentito, nos presentaron en la academia, que estábamos todos en Madrid en ese momento, y nos cogimos del brazo y nos fuimos a conocer a Maisabel. Y bueno, es que Maisabel es tan fácil, es tan accesible, tan sencilla también en su manera es muy contundente en su manera de explicar lo que piensa y cómo lo vive, pero muy abierta, y no puso además objeciones. O sea, es muy fuerte la idea de que alguien recree no solamente tu vida, sino esa parte de tu vida tan dolorosa y tan personal. Pero ella creo que tiene además este activismo, porque lo tiene, de divulgar lo que fueron esos encuentros. Para ella fueron muy positivos, fueron constructivos para la convivencia. Es una persona que cree firmemente en las segundas oportunidades y fue a dársela a estas 2 personas. Se encontró con unos hombres que eran muy diferentes de los que mataron a su marido, y entonces todo eso le parece que tenía mucho valor. Y estuvo siempre a favor, desde el principio no puso ninguna objeción y estuvo muy a favor, y hasta hoy. Sí. Quería preguntarte por el proceso de escritura de guión junto con Isa Campo, cómo fue que hicisteis ese proceso, y también preguntaros sobre las lecturas
cuando ya una vez decidisteis que había una primera versión de guión cerrada, ¿no? Pues nos repartimos el trabajo, Isa escribía, y porque yo estaba escribiendo en ese momento otro guión, el de la boda de Rosa, en el que yo escribía y tenía una partener en este caso, Alicia Luna, que me iba dando feedback y me iba bueno, era una referencia. En el caso con Isa, hicimos juntas todas las entrevistas, vimos a Maisabel, vimos a su hija, vimos a otras víctimas, los amigos de Maisabel, por supuesto a Ivonne Echezarreta y a Luis Carrasco, a los mediadores que participaron en el proyecto, hicimos lecturas. Entonces, cada vez que íbamos a estas entrevistas, hacíamos de paso una cumbre, nos juntábamos un par de días para hacer como un análisis de la estructura que le íbamos a dar, y luego se quedaba Isa con el trabajo de escribir. Y cuando tenía avanzado, a veces no era todo el guión, era una parte, me lo mandaba, yo lo leía, lo hablábamos, lo discutíamos y ella seguía. Y luego ellos otra vez entraban los tres papás a leer lo que estábamos haciendo y nos daban notas, nos hacían comentarios, desde otro punto de vista también, no ya de productores, sino de cineastas, claro. de gente que sabe de cine, que hace cine y que ve cuándo funciona o cuándo no funciona. Claro. Y sus notas eran muy, muy valiosas también. También, si no me equivoco, una vez teníais la primera versión de guión, sí que hubo una lectura de las personas involucradas en la ficción también, ¿no? En la primera no, fue cuando ya todos consideramos que era el guión de rodaje. Vale. Cuando ya dijimos, bueno, este es el guión, sí, lo leyeron los cuatro. No se lo dimos porque yo pienso que los guiones son un material, pues, muy frágil, ¿no? Frágil, y además no sabes, no necesariamente ellos, pero pueden acabar ni siquiera enteros en no sabes dónde, o una escena, malinterpretarse. Entonces, yo les dije que creía que era mejor que lo leyeran con nosotros, o sea, les dejamos privacidad, y que después nos dijeran sus impresiones. Y así lo hicimos con los cuatro. Y fue una buena reacción la que... Muy buena, muy buena, muy buena. Acababan los cuatro muy tocados. Me imagino. Porque supongo que era revisitar todo eso y también encontrárselo en un formato que a veces no coincidía con cómo había pasado, porque nosotras hemos condensado fechas, hemos condensado situaciones, personajes, hay alguno que no está, hay otro que sí, pero entonces entre esa extrañeza y luego lo emotivo, yo creo que se emocionaron los cuatro, ¿no? Sí, porque era, claro, aparte de que veían conversaciones de los demás. O sea, porque nosotros hablamos con todo. Entonces, por ejemplo, Ivonne descubría cosas que había dicho Luis, Maisabel descubría cosas que había dicho su hija. O sea, había ahí como una puesta en común de repente curiosa para ellos también. O sea, descubrimientos para ellos también. Qué fuerte. Quería que nos hablarais un poco del casting. ¿Cuál es el papel de un productor respecto al casting? ¿Cómo van esas conversaciones y cómo fue en este caso en concreto? Pues en el caso de esta película, la idea era que la película nosotros pensábamos que tenía un potencial, como he dicho antes, una idea universal que trascendía un poco a lo local, y esa universalidad al final pues, puede tener un alcance pues, mayor si le dotas de los elementos para hacer la película pues, más accesible, ¿no? Claro. Y esa accesibilidad, por un lado, pues, está en la estructura que puede tener el guión, o sea, cómo cuentas la historia, y al final también teníamos que tener la delicadeza de respetar los hechos reales, pero no caer en el documental. La película tenía que tener un dramatismo y tenía que tener un arco dramático, de alguna manera, entre comillas, pero convencional, o por lo menos bastante estándar para lo que son los estándares de la audiencia, y que la gente se pudiese emocionar en los momentos que se tiene que emocionar, que al final fuese hacia arriba. Entonces, todos esos elementos queríamos que la película los tuviese, que no fuese una película pues, de estas muy sesuda y tal. Y luego el casting era un elemento fundamental para eso. Al final los actores, cuanto más reconocidos son, pues más tirada va a tener la peli, más mediática va a ser, la repercusión luego en el estreno pues siempre va a ser más efectiva, ¿no? Entonces ahí tuvimos un poco la diatriba de casting euskaldun, casting, o sea, los personajes requerían también una cierta vinculación con Euskadi, pero claro, también había sucedido Patria muy recientemente, pues estaban las figuras ahí de los protagonistas de Patria que podían ser las adecuadas para hacer de Maisabel, pero estaban ya como en ese momento pues excesivamente vinculadas a la serie de HBO. Entonces abrimos un casting nacional y bueno, en el caso de la figura de Maisabel teníamos todos medio en mente la figura de Blanca,
Sí. pero realmente hicimos un casting por ella que no es muy habitual hacer casting por figuras de tanto prestigio. Claro. Y realmente fue increíble la prueba que hizo Blanca Portillo. Sí. Sí, sí, joder. Yo me acuerdo verla en el móvil en el coche y ponerme me emocioné solo con la Ostras. prueba de casting. Y la figura de Luis Tosar estaba prácticamente asignada de arranque, sí. Claro, porque tú ya habías trabajado con él Sí. varias veces, ¿no, Itziar? Esta es la quinta o sí. Claro. Sí, es un personaje súper complejo Sí. para hacer con verdad, porque Claro. esto de mentira, vale, pero meterte en la piel de un hombre que ha pasado por todo eso Sí. y en esa situación en la que está enfrente de su víctima y le dice con el corazón en la mano lo que he hecho está mal y hacerlo con verdad como hace Luis, a mí me parece que no hay muchos actores, No. es muy difícil. Y sí lo tenía claro con Luis. Y los demás fue una búsqueda larga. Sí que queríamos que el otro exetarra fuera alguien de aquí, era muy importante, y encontramos a Urco, que fue como un milagro un poco, porque Urco Sí. estaba ahí en su escuela, en sus trabajos, muy poco a la vista, Sí. pero teníamos una directora de casting, Mireia Juárez, que es fantástica, que no deja piedra sin mover y rincón sin escrutar, Sí. y apareció Urco, que hizo una prueba también que nos dejó también clavados. Sí. Luego María Cerezuela, que también es de aquí, que interpreta a María Jáuregui, y todos los demás son todos de aquí. Se hizo un casting muy extenso para encontrar todos esos amigos, todos esos personajes, menos la mediadora, porque la mediadora no era vasca. O sea, Vale. y además era a propósito, supongo. Era una profesional de la mediación, pero yo creo que también, por lo menos eso nos contó, había una intención de que no tuviera vinculación con el País Vasco para que fuera de una manera más, bueno, pues más libre, ¿no? Menos, Claro. sin ningún prejuicio, ningún sentido. Y entonces, bueno, ella era de Madrid, la nuestra es gallega, pero hace un grandísimo trabajo, Tamara Sí. Canosa también. No, y María Jáuregui, que la has mencionado ahora, también es increíble el Sí. papel que hace de hija, ¿eh? Sí, Es impresionante. y es su primer trabajo, o sea, Sí. es su primera película. Sí, sí. Sí, o sea, mucho talento Sí. en la película, sí. Sí, si os parece, pasamos un poco al rodaje. Si no me equivoco, fueron 7 semanas de rodaje en febrero de 2021. Hay una escena que os comenté el otro día cuando tuvimos la conversación online, que es una escena sobre la que he leído en diferentes entrevistas que he ido viendo, que es algo muy específico de este rodaje, que fue una propuesta de Blanca Portillo, que no sé, igual os apetece contarla a vosotros directamente en lugar de que, Bueno, pues, que no la cuente yo. el encuentro entre Blanca y Luis, o sea, lo que es en la ficción Maisabel y Monche Zarreta, Maisabel e Ivonne se conocían por los medios de comunicación y por el suceso en sí, pero personalmente nunca se habían visto. Y Blanca Portillo y Luis Tosar, pues se conocían por los medios de comunicación, pero nunca se habían visto, nunca se habían saludado siquiera. Entonces, pues les pareció que podía ser muy interesante intentar llevar ese encuentro primero hasta el extremo y no conocerse hasta que realmente sucediese el encuentro en la escena. Entonces, pues estuvimos organizando todo de tal manera durante la preproducción y durante las semanas de rodaje para que nunca se encontrasen Luis y Blanca, lo cual fue una cosa un tanto complicada a nivel logístico. Es que eso te iba a preguntar como productor. No, yo como productor, no, pero para gente de transportes y maquillaje Claro. y tal, pues era, que viene, pues que te tienes que ir. Y yo, si había 2 puertas, pues había por la de atrás, pero si no, pues teníamos que aguantar al otro en el coche para que la otra saliese. Sí, no tenían muchas escenas, pero Saliesen tenían tapaos. decorados en común. Entonces, a veces uno estaba por la mañana y otro por la tarde. Y Blanca lo decía todo, que viene el lobo, me tengo que... Pero la verdad que funcionó muy bien. Yo también tuve que ensayar separados. O sea, yo ensayé con Luis y ensayé con Blanca y pensaba, qué pena que esto no lo oiga Luis, qué pena que Blanca no escuche lo que está diciendo Luis, pero se lo comunicaba, lo hacía un poco como de mediadora. Sí. Pero funcionó. Y realmente el día del encuentro estaban, sobre todo yo creo que Blanca estaba cagada también. Estaban cagados los dos, estaba cagado todo el equipo. O sea, era porque rollo, sí. yo creo que, o sea, supongo que el miedo escénico que tuvo Maisabel y Ivonne en el momento del encuentro, obviamente respetando la trascendencia de aquel, pero que en estos lo tuvieron también de alguna manera, estaban ahí. No, se cargó de solemnidad, se cargó fue como de expectativa. Estaban nerviosísimos, estábamos todos nerviosísimos. Además, es que ya que habíamos llegado tan lejos, pues tan lejos, o sea, me parece que estaba Luis sentado porque empecé rodando sobre Luis, di motor
acción, y entró Isabel, o sea, Blanca, y se sentó delante. Yo vi la cara de Luis que se descompuso, y Blanca también temblando, se sentó temblando, se quedaron mirando los dos y la cámara rodaba, y allí se largaron los 10 minutos de escena. Fue y todo el equipo estaba en esa tesitura también. No, fue muy bonito, fue una idea muy, muy buena de Blanca. Yo es una cosa que a veces he hecho con niños, el preservar la sorpresa, no les doy el guión. Claro. El mismo Luis, es curioso, Luis también construyó ahí, en Te doy mis ojos, tenía un hijo que le tenía que tener miedo. Y Luis me dijo desde el primer día, si este niño, si yo soy como soy, que Luis es un padrazo, tiene 2 niños y es un aunque le ves así tan duro y tal, es un pedazo de pan. Si yo me pongo a jugar con el niño no me va a tener miedo jamás, porque los niños hay cosas que no saben interpretar y una de ellas es o tienes miedo o no tienes miedo. Claro. Y se pasó todo el rodaje distante con él, sin hablarle, el niño estaba con un agobio. A mí me decía, le caigo fatal a Luis, y yo, no creo que tanto. Mira, te da una pena, y al final hay una escena en la que le va tirando balonazos, que además le tira fuerte, y el niño tiene una cara de pánico porque no sabe qué va a hacer Luis. Qué fuerte. Le tiene miedo, y al final, claro, cuando acabó la peli se lo llevó al parque de atracciones, porque Luis sufrió mucho haciéndolo, pero... O sea, que ese tipo de cosas yo las he hecho, pero así con 2 actores profesionales de la talla de Luis Tosar, no se me hubiera ocurrido. Claro. No, y es increíble porque son este tipo de decisiones los que luego realmente se transmiten en la pantalla grande, ¿no? Claro. Que yo creo que esa tensión la pudisteis capturar justamente por cómo había sido todo el proceso. Y luego hay una cosa muy bonita que es la primera vez que oyes al otro decir las cosas. Ya. Y entonces escuchas. Es una de las cosas que a los actores, normalmente con las repeticiones y sobre todo cuando han estudiado el guión, como estos dos, que son muy estudiosos, claro, ya no hay sorpresa, ya sabes lo que te va a decir el otro, pero si te lo dice de una y no lo has oído, ahí hay una frescura y una verdad de cómo te lo dice, ¿no? Claro. Fue increíble esa secuencia porque creo que dura como 9 minutos. Duró más, como 14 en rodaje. Y fue la edición del tiro, o sea, estábamos con 2 cámaras y, o sea, la primera toma fue espectacular, pero la segunda, o sea, todas las tomas, no se cortó ninguna, increíble, perfectas, con una emoción y, bueno, impresionante, impresionante. Sí. Si no me equivoco, Koldo, no sé si ha sido como en la entrevista que salió el otro día en el Diario Vasco, no estoy segura, pero también mencionabas otra escena en el rodaje que también fue una experiencia bastante fuerte para ti, que fue cuando Blanca Portillo pasea con otra actriz, que es su amiga, por Ondarreta. Arantxa Anguren, sí. Porque es el primer día que vino Maisabel al rodaje. Entonces, vino al rodaje y además en esa secuencia en concreto, pues una secuencia también bastante con cierto peso, el diálogo, pues que están dudando sobre el encuentro y ella le dice que lo va a hacer y la otra dice que es incapaz y tal, y pues una escena en la que comparten pues ahí sus emociones de manera bastante explícita. Y entonces vino Maisabel y se puso los auriculares, se metió en el combo ahí a ver la escena y pues claro, fue pues, catártico, también se puso a llorar Maisabel, estábamos ahí, tú estabas en el paseo, nosotros estábamos apartados en los jardines de Ondarreta, estaba siguiendo ahí de cerca la escena, pero en la tira campaña esa fue, joder, todos nos pusimos ahí a llorar al verla a Maisabel, fue muy emocionante, muy emocionante. Me imagino. Y luego bueno, también el día del encuentro, o sea, el día del homenaje, eso también fue un festival de emociones, porque claro, los que vinieron, en el homenaje había figuración, había un coro, pero también estaban los amigos de verdad que hacen los homenajes todos los años el 21 de julio. La mayoría de los amigos, todos los que pudieron venir y podían disponer del tiempo para estar todo un día entero, en un día entre semana, ¿no? Y vinieron muchos. Y entonces, claro, fue algo pues también muy auténtico, ¿no? Porque estaban de alguna manera rememorando el momento, los de verdad. Y estaba también Maisabel ahí, ¿no? Escondida. Sí. No, de hecho sale. Su hermana. Su hermana, su cuñado, los amigos de Juan Mari, de toda la vida. Los que cantaban, los que llevaban la voz cantante, nunca mejor dicho, eran ellos, eran sus amigos. Sí. Otra de las dificultades que me imagino que tuvisteis durante el rodaje, ya sé que estamos muy cansados de hablar de la pandemia y del COVID, pero claro, fue en pleno COVID, no sé eso respecto a la producción, cómo pudisteis gestionarlo o no. Pues nos tocó justo no sé qué ola era, la quinta, la cuarta, la de después de Navidades del año pasado, justo con toda la preproducción aquí en Donosti y fue bastante
complicado, la verdad. Tuvimos que surfear la ola como si fuese de la Zurriola. Complicado. Tuvimos varios positivos y la verdad es que fueron unas semanas muy estresantes. Hasta, afortunadamente, nos alteró en parte del plan de rodaje, pero lo pudimos ajustar. Pero fueron cayendo elementos fundamentales desde Reyes hasta el inicio del rodaje, uno tras otro. Claro. Una mierda fue. Sobre todo que era una tensión extra, o sea, que te estabas con la espada de Damocles, pues, Claro. de que cayó Luis justo antes de rodar, Urco, y ahí estábamos con la espada de Damocles cada semana haciendo pruebas, diciendo, bueno, como caiga yo o caiga Blanca, es que hay que parar. Claro. Y los rodajes en otros países con otros presupuestos se paran, pero en el nuestro... Bueno, parar depende también, o sea, que además la incertidumbre es una cosa es que se pare por una semana que es la de recuperación o que tenga consecuencias y este es X. También. Pues, por Claro. ejemplo, el ayudante de dirección El ayudante de no dirección salía, que lo estuvo muy pilló malo. pronto en enero, pero tuvimos que empezar con otro ayudante de dirección la película, Ostras. porque le duró más de la cuenta. Claro. No fueron los 8 o 10 días de rigor. Sí, porque no había vacuna ahí tampoco entonces. Y sí. Y era, pues eso, mucho susto. Y sobre todo cuando ya estás metido en faena, pues es que no tienes alternativa. Entonces, no hay seguros tampoco, entonces no hay seguros ni para producciones pequeñas ni para grandes. O sea, te quiere decir que es una circunstancia y que no puedes cambiar. O sea, un técnico lo puedes cambiar, a un dirección lo puedes cambiar, pero a Icía no lo puedes cambiar y a Blanca o a Luis o a Urco. Y si tienes el rodaje ya iniciado, pues todas las secuencias rodadas tampoco valen para nada si cambias luego de actor encima. Claro. Entonces es una tesitura compleja. Pero bueno, afortunadamente lo Todo que pasó salió. no fue relevante. Sí. Ya. Quería pasar a hablar ahora sobre el montaje. Nacho Ruiz Capillas se llama el montador. No sé si puedes hablar un poco sobre cómo fue ese proceso y también saber en qué momento, Koldo, vosotros veíais o no cómo iba el montaje de la película. Hay una cosa que son el copión, que se llama todavía porque viene de cuando era celuloide, que es el material diario. Y eso lo veíamos todos, cada uno lo ve más o menos, unos más por encima, otros menos, yo lo veía todas las semanas. Y luego ya el montaje, hay un acuerdo que es cuando haya un primer montaje que yo considero que está ensamblada, que la película tiene ya una forma, tiene cara y ojos, pues que lo veían ellos. Entonces lo monté en Edimburgo, que es donde vivo, se vino el montador. Estuvimos confinados 10 días, los primeros 10 días, pero nos vino bien porque estuvimos montando y poco más. Por protocolo. Por protocolo, sí. No porque estuviéramos malos, sino porque al llegar al Reino Unido tenías que hacer 10 días. Entonces viajamos juntos y nos metimos de cabeza en mi casa a hacer la cuarentena. Y pues era un montaje por una parte sencillo porque tenía una puesta en escena muy trabajada. La trabajamos el director de fotografía, Javi Aguirre, y yo durante un mes entero estaba muy dibujada, estaba muy pensada, por tanto tampoco había cosas que habíamos cambiado en rodaje, pero no había muchas alternativas, o sea, se había rodado lo que queríamos montar. Sí. Y en ese sentido era sencillo, pero luego tenía la complejidad de que es una película de personajes, de miradas, de silencios. Tú en montaje te puedes cargar todos los silencios si te entra la prisa. Y entonces esa medida de medir la emoción, de no pasarte. Había tomas en que los actores estaban más cargados, tomas en que estaban menos. Claro. Todo eso es lo que fue más delicado, digamos, de encontrar. Yo recuerdo que de este montaje acababa agotada, mucho más que de otros, de la concentración que requería. Y luego también emocionalmente, pasar una y otra vez escenas duras, algunas de la película, es que yo además no tengo fondo, o sea, yo lloraba cada vez. El montador me lo decía, me decía, que ya lo hemos visto 2 millones de veces, digo, es que no puedo. O sea, algunas ya las saltábamos porque era demoledor. Y luego fue muy bonito el trabajo con la música también, con Alberto Iglesias. Sí, te iba a preguntar sobre eso también. Sí, porque Alberto, normalmente yo creo que es la 3ª vez que trabajo con él, o la 4ª. Normalmente le enseño la película pues como a ellos, cuando ya tiene una forma. Pero en esta ocasión él tenía detrás la película de Pedro Almodóvar y necesitaba hacerlo antes. Entonces vio como nosotros el material de rodaje. Y le iba mandando las escenas según las iba montando. Entonces él a su vez me iba mandando piezas de música, no necesariamente para ese lugar. Me decía, yo la veo aquí, pero
El caso es que Alberto yo creo que encontró el alma de la película en una serie de piezas y yo fui buscándoles Sí, el lugar. Eso fue un Sí. poco... Y hablando mucho con él también. No le llegué a ver, siempre hay sesiones con Alberto en su casa, en su estudio. Sí. En esta ocasión, otra vez por la pandemia, pues fue todo por teléfono. claro. Nos encontramos el otro día en Los Feroz, después de un año. Sí, Ostras. nos dimos un abrazo, porque no nos habíamos visto cara a cara. Claro. Y bueno, y también pues con muchas notas de los productores también intervienen en el No montaje. tantas. Algunas. Yo las escucho todas y luego se queja porque no le hago ni caso. Más mujeres, ¿viste? Afortunadamente, porque tuvieron alguna idea muy marciana que no le hice caso. Pero en general no, en general es guay. Ahí también la función se muere de risa. La No, función es del que no me productor. acordaba de eso. Estuve ahí defendiendo. Pero en general es guay la función también ahí del productor, porque tú ya llevas, lo que sea, 10 semanas o 8, que no haces otra cosa que verlo, y Claro. de repente ellos están fuera, conocen el material, conocen la historia, pero no tienen Claro. no están tan contaminados, entonces, y saben de cine, con lo cual tienen cosas que decir. Sí, Está muy bien. sí. Y si no están bien, no les haces caso y ya está. ¿Cómo fue ese proceso para ti, Koldo? El del montaje. Sí, Pues lo ha descrito muy bien ella. O sea, lo único, nosotros cuando vimos ese primer montaje, lo vimos juntos además, los tres, y estaba en Guadalupe, éramos 4. Y, o sea, yo me acuerdo que los 4 acabamos llorando, estábamos ahí en una oficina en Madrid, y fue pues, o sea, nos dimos cuenta que la película que teníamos una película cojonuda, o sea, sí, con modestia lo digo, pero que está guay. Pero obviamente había cosas mejorables que veíamos que en ese debate, hicimos un debate a 4 y Sí. en algunas cosas coincidimos, en otras no tanto, y le filtramos las notas a Iciar y, bueno, no sé, los fallos que veíamos más notorios era sobre todo en el primer acto de la película. La película, de hecho, bueno, yo creo que tiene una parte como más narrativa inicial, que es donde tienes que describir todo lo que acontece del asesinato hasta el año 2011, que es cuando de alguna manera empieza la iniciativa de encontrarse, o sea, cuando ya Sí. pues la mediadora va a plantear la posibilidad a través del seminario este. Entonces esa parte quizás es más discursiva, menos emocional y está ahí plegada de elipsis para contar esos 10 años con una serie de hitos concretos y que se puede entender, y era ahí donde más comentarios hicimos. Sí, pero que aunque hicieron un comentario que me parecía que era excesivo, pero el sentido de lo que decíais era hay que llegar antes a la parte de los Sí, encuentros, sí. y eso sí que tomamos nota y buscamos la manera de aligerar, porque si no además se quedaba como construida en 2 mitades y se desequilibraba mucho, entonces trabajamos mucho ese primer acto para limarlo en lo posible, contar lo esencial y cuanto antes llegar Para llegar a la parte más emocional, sí. a la parte Claro. emotiva de los encuentros. Y luego tampoco, o sea, yo creo que normalmente en esos primeros cortes que se traen de montaje, la película suele estar muchísimo más dilatada y tal. En este Sí. caso, yo creo que del montaje ese inicial, yo creo que eran 2 horas 12 o así, al final se quedó la película en 1 hora 58. 2 horas 20, 20, yo creo, bueno, pues la 20. primera. Todo suele estar más largo, sí. Pero No, bueno. porque estaba ajustada de rodaje. O sea, Claro, hay otras claro. películas que te salen 3 horas Claro. y empiezas ahí a desbrozar. Pero no, era un guión también muy compacto y luego se rodó de una manera compacta y entonces no nos fuimos muy largos. Respecto a la música, también me contaste el otro día que se grabó Yo sí con- tuve la ocasión de verle a Alberto antes y estuvimos aquí en Miramón grabando y fue muy emocionante. Sí, Sí. o sea, digo emocionante todo el rato, pero es que en esta película todos los procesos para mí han sido emocionantes. Claro, Pero lo de la música también es, pues, habíamos escuchado samplers, o sea, no la orquestación hecha con instrumentos reales, pues los compositores normalmente hay ahora unos samplers buenísimos que son hiperrealistas y tal, pero no es lo mismo escuchar esa mezcla digital que escucharla luego en un auditorio con la orquesta en directo y él dirigiendo. claro. En este caso no estaban las imágenes proyectándose, él lo hacía de memoria. Y joder, es una cosa realmente muy, muy mágica eso, porque de repente
tú ya has visto la película con esa música, entonces vienen las imágenes, además las has visto varias veces, entonces son momentos como muy, muy especiales. A mí me encantó, la verdad, la experiencia. Siempre, no he tenido muchas veces ocasión de ver a la orquesta, me acuerdo también con Zipizape, que en una de las versiones de Zipizape que lo hicimos con la Orquesta de Radio Televisión Española en Madrid, y son momentos muy especiales, la verdad, lo de la grabación de la banda sonora con orquesta. Yo además soy bastante melómano y la verdad es que me gusta mucho. Quería preguntaros por la primera vez que Maixabel vio la película. ¿Estaba él? Fui yo. O sea, él está en todo. Fuiste tú. Pues joder, fue una cosa también muy particular. Pues como es Maixabel, todo así como muy de andar por casa. O sea, ella es así como de Checoandre, que es. Pues me fui a Legorreta otra vez allí y fui a su casa y ella estaba cuidando, era verano y estaba con sus nietos, pero los había dejado en el campamento de verano ahí en el frontón de Castola. Sí. Dijo, pues tengo ahora un ratillo y tal, pues venga. Y ahí fui a conectarle el DVD, que tiene una tele que no es muy moderna, entonces pues había que llevar ahí un euroconector, un DVD antiguo, o sea, un lío, la verdad, de cables que ya no se enteraba. Y ahí le conecté todo y se quedó ahí a verlo en su casa. Y yo me fui a dar un paseo por la calle Nausía y de Legorreta y estaba ya con las ventanas de par en par abiertas. Entonces yo oía, joder, cada vez que pasaba por debajo de su casa, lo oía todo. y nada, y cuando ya escuché que estaban cantando la canción de Xaberlete, pues me quedé ahí abajo y le llamé. Le dejé un tiempo así para esto y me dijo pues eso, que le había encantado, que se había emocionado muchísimo muchas veces. Y nada, que todo perfecto, como es ella, tampoco de que se... Y dice, bueno, vamos a buscar a los críos que no hubiera... Yo le pedí a Coldo que me llamaran, porque a mí me hubiera gustado estar. Claro. Pero no podía ser. Y también lo mismo, ¿qué tal, Maixabel? Bien, chiquita. ¿Te ha quedado bien? No dijo más, ¿te ha quedado bien? Bien. No, lloró un huevo. Pero eso, pues es que tampoco es así de mucho florituras, ella es muy... Pero con el tiempo yo creo que la ha visto muchas veces. La ha visto muchas veces y la ha ido también, o sea, yo creo que ahí estaría pues sorprendida o lo que fuera. Después aquí en el Cursal, en el festival también la vio y estaba muy arriba, yo creo que... Y luego a mí me dijo, la tercera vez que la vio fue en Legorreta. Yo creo que ahí le impactó la que más. Ya. Porque ese pase fue muy impresionante. Ese pase fue, porque era una salita así más pequeñito que esto. Lo organizó ella, además. Lo organizó ella, estaban toda su familia, estaban las amigas de su hija que aparecen en la película, o sea, la gente que no condenó el atentado. Invitó ella personalmente a distintas personas del pueblo. El pueblo, cuando el asesinato de Juan María, se fracturó en dos. Bueno, ya estaba probablemente dividido, pero allá se dividió. Y ella ha seguido conviviendo ahí en esa especie de pueblo con una grieta en la mitad, pues pasando de un sitio a otro, e invitó a gente pues, que ella consideraba que tenían que ver la película. Y fue un paseo bastante especial. Muy especial. Y a mí ahí me dijo, esta es la vez que más me ha llegado. Mira. Seguramente ya una vez pasado la extrañeza, es que yo creo que tiene que haber una extrañeza en ver a una señora haciendo de ti, es que es una cosa... Y luego las cosas que están cambiadas y las cosas que... Entonces yo creo que ya una vez que ha superado todas esas extrañezas, yo creo que la sintió la película. Claro. Y a los 5 días se hizo otro pase también, que medio organizó también ella con el Ayuntamiento de Tolosa en el Leidor, que el Leidor es un cine grandísimo y estaba a reventar. Y también pues yo creo que tuvo que tener muchas connotaciones para ella, ese encuentro ahí con 800 personas en Tolosa. Claro, claro. Pero eso tendrías que preguntar a ella. Nosotros te decimos lo que nos ha dicho. Ahora que estamos hablando sobre la exhibición, que el otro día también os lo mencioné, Coldo, en tu caso, habiendo producido en el año 2003 La pelota vasca, que la has mencionado antes, ¿no? Y la reacción tan polémica que tuvo esa película, que supongo que la sufrirías muchísimo, ¿cómo ha sido para vosotros la experiencia de la exhibición de Maixabel y la reacción del público? Pues, o sea, teníamos ese antecedente y sabíamos un poco que esta película podía generar controversia también. También te digo que en cuanto dimos con la clave de Maixabel y con el guión que escribieron Isa e Iciar, claro, con el proyecto ya muchas veces percibes las reacciones que genera, la pulsión que genera
a las distintas ventanas que acudes para financiar, ¿no? Tanto televisiones como distribuidoras. Sí. Y entonces nos dimos cuenta que la película tiene una receptividad muy buena. Para nuestra sorpresa, claro, el tema de los encuentros restaurativos aquí en Euskadi es relativamente conocido y bastante popular, Sí. pero en Madrid la gente le parecía algo insólito y de ciencia ficción, pero estoy hablando del año 2019, 2018. Y no tenía ni idea, la gente. Pero era mucha gente, y gente, no te digo, o sea, gente ilustrada. Entonces, claro, eso nos pareció impresionante, o sea, que la gente no supiese que eso Claro. había ocurrido. Y cuando decías que era real, pues claro, la gente se quedaba impresionada y les pareció algo insólito. También el 18 hubo un paso más, ETA dejó las armas definitivamente, o sea, Sí. fue la entrega de las armas, entonces había ya como un clima de una distensión absoluta a nivel sociopolítico, ¿no? En ese sentido, y yo creo que unas miras hacia adelante con bastante receptividad para un proyecto como este. Entonces, eso ya fue un primer índice, pero independientemente de eso, no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, Claro. un poco mejorando, sabiendo lo que nos pasó con la pelota, intentamos enseñar la película y hacer una pequeña estrategia de enseñar la película antes de su estreno a ciertos prescriptores o líderes de opinión que pudiesen ser afines o no, pero que de alguna manera viesen la película antes y pudiesen dar una opinión, ¿no? Sí. Con una cierta estrategia. Y la verdad es que las reacciones eran muy positivas y se iban sumando, iba haciendo un efecto un poco en paraguas. Y yo me acuerdo que hubo un pase aquí en Tabacalera, que fue quizás así el más grande, que hicimos una invitación extraoficial a las distintas formaciones políticas aquí de Euskadi y vinieron casi todos, o sea, además gente de la más representativa de cada partido político. Sí. Y todos ahí juntos, junto con víctimas, con gente, o sea, fue un pase así como muy especial y al final del pase fue como el 31 de agosto, creo, como un par de semanas antes del estreno en el Cinemaldi, y ahí me di cuenta que la película conmovía independientemente de la ideología de las personas y que aunque a algunos pues, les agradaría más o menos, la reacción no era de confrontación o de rechazo, sino cada uno veía lo bueno de la película desde su perspectiva. Sí. Y eso pues ha sido lo que ha pasado luego. La verdad es que luego la película pues ha sido bien recibida independientemente de la geografía o ideología del público que la ha visto. Sí. También me comentabas que respecto a la distribución, igual al principio pensabais que era una película que iba a funcionar mejor a nivel más Sí. local, pero que, como has dicho al principio, ¿no? Pues, al tener un sí. elemento tan universal al final, Ahí fue, conecta... sí, fue Disney un poco la distribuidora. Tuvimos la suerte de ir con una mayor, o sea, porque normalmente no es fácil para el cine español ir con Claro. las distribuidoras internacionales. Y nosotros, pues porque pensábamos y confiamos en la película, empezamos, o sea, tocando a las distintas distribuidoras internacionales. Sí. Y para nuestra sorpresa tuvimos buena recepción de varias. O sea, al final nos quedamos con la que nos hacía una oferta mejor, Sí. que fue Disney. Y Disney en todo momento vio en la película un potencial generalista. Y eso, o sea, nosotros decíamos, joder, pero es que realmente donde va a pegar fuerte va a ser en Euskadi. Que no, que tenemos que hacer la campaña general a nivel nacional y la película va a salir con una distribución como Sí. cualquier película de ellos, ¿no? Que con la misma presencia, yo qué sé, en Almería que en, Claro. que en Vitoria. No tanto, pero... Pero bueno, que esa era la idea. Y realmente luego yo creo que normalmente las películas así de Euskadi suelen recaudar como un 70% en Euskal Herria, Claro. en País Vasco y Navarra. Y esta yo creo que no ha llegado ni el rozado el 30, o sea que la película ha tenido una difusión realmente nacional. Sí. Quería preguntaros si habéis tenido conversaciones o alguna crítica de gente joven, de gente que quizá no ha vivido el conflicto evidentemente en primera persona, pero quizá que ya sea una realidad que se les hace más desconocida de la que, en mi opinión, debería ser. Pero bueno, ¿qué puede pasar, no? No sé, mi sobrino tiene 10 años, pues no sé el qué vínculo tendrá con toda nuestra historia, ¿no? Y claro, de alguna manera, al ver vuestra película, tienes un acceso a esa realidad, ¿no? Que para algunos es muy cercano, pero que para otras generaciones quizá se les quede mucho más lejos. No sé si habéis tenido alguna conversación o... Yo presente no he estado, pero ha estado María Isabel. Ha habido algunos pases
para alumnos de bachiller, concretamente hubo uno en Bilbao hace un par de semanas, en los claretianos de Leioa, en Escarcha, y creo que como para 140 chavales de segundo de bachiller. Y me pasaron un poco un resumen de las notas y todo se centra, o sea, la película de alguna manera separaban o se olvidaban de lo que era el conflicto puramente vasco, o sea, el conflicto político y tal, y se centraban en lo que era la deslegitimación de la violencia y el perdón. O sea, cómo una persona puede dar la segunda oportunidad a alguien que le ha hecho tanto daño y de repente pues cree que puede tener una reparación y su vida tiene una segunda oportunidad cuando realmente reconoce el daño causado. O sea, se centraba más en lo puramente ético del gesto y de la acción que de todo el entorno de alrededor. Eso puedo decir de lo que me ha pasado, pero no estuve presente en la charla. Y la idea es hacer más cosas. Creo que desde aquí hay una iniciativa por parte de Donostia Cultura de hacer en el Festival de Cine y Derechos Humanos pases para escolares, creo, y a ver si podemos difundirla también ahora cuando pase un poco toda esta historia de promociones y ir un poco en esa línea más pedagógica. Claro. Yo puntualmente, la gente joven con la que he hablado, que la ha visto la película aquí, en el festival, me acuerdo, periodistas también muy jóvenes, todos muy sorprendidos de no conocer la historia. Y a mí me pareció que lo habían entendido igual que los demás, o sea, y con mucho interés. La vieron con mucho interés y otra gente así puntualmente, pues, o familiares o amigos, o también, o sea, con mucho interés y sorprendidos de no saber que eso había pasado hace nada. Claro. Sí. Si os parece, voy a abrir el turno de preguntas para el público. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, y no sé si hay un micro para poder pasar. Sí, hay un micro. Mira, Mayalen. Ya, mira, sí que traen ahora. No, gracias por la conversación, la verdad es que está siendo muy interesante. Yo un poco al hilo de lo que has comentado, Koldo, al principio, que dijiste que cuando este proyecto todavía era un proyecto documental te costó encontrar financiación para levantar la película, y quería preguntarte cómo fue una vez que ya de alguna forma había pasado a ser una ficción, y también el peso que tiene ahí el hecho de que una directora como Itziar Bollaín de alguna forma se sume al proyecto, y también en este caso pues el equipo artístico, actriz y actor, que entiendo que tuvieron peso, y un poco como qué pasos tiene que dar habitualmente un productor a la hora de financiar y levantar un proyecto, y luego un proyecto que entiendo que tuvo como sus dificultades para encontrar apoyos quizá en una fase inicial, ¿no? Bueno, la figura del talento vinculado al proyecto es fundamental a la hora de buscar la financiación. Entonces, sí es cierto que, o sea, cuando dimos, aparte de la idea de Maisabel, tener a Itziar on board fue clave también, obviamente. Los actores no estaban todavía, cuando haces un dossier de venta, bueno, pueden ser muchos casos, pero en este caso en concreto eran apuestas, o sea, no teníamos el compromiso todavía de los actores, sino que estábamos vendiendo el proyecto, sí, con una directora y con una guionista, pero el cast todavía no estaba comprometido. Entonces, normalmente cuando vas con eso vas como con distintas opciones de casting, porque no sabes también. Normalmente también suele ser bueno dejar la opción también a las cadenas, depende de la participación que tengan, para que opinen, ¿no? Y no dar un proyecto tan cerrado, para abrir un poco la opción a que ellos también pues tengan su opinión. Y pues el proyecto en ese sentido yo creo que se vendía por sí mismo. Pero ya te digo que fue en el 2018, 2017 cuando realmente las cosas empezaron a abrirse de miras. Lo anterior quizás pues también pues no tenemos un talento vinculado claro,
y la idea quizás era más difusa, o sea, no era un proyecto tan sólido. Entonces, pues son fases que al final consigues, son claves que se van dando. Y respecto a lo que decía Itziar en esta figura del productor y el director, o sea, al final, o sea, esto es un caso en el que la idea surge de nosotros, pero otras veces suele ser otra, que es un director que viene con un guión o con una idea, o un guionista que trae un guión y tienes ya y lo tienes que conformar. Entonces, el productor en cierta manera tiene que tener esta especie como de iniciativa que muchas veces tiene que tener la misma ilusión y el mismo empuje y arrojo que el director, ¿no? Quizás desde un punto de vista algo más racional, más pragmático, en el que te estás fijando más en elementos más tangibles que intangibles, o sea, pues lo económico, las perspectivas de venta, de marketing, cómo convencer, los elementos quizás pues menos artísticos, entre comillas, o sea, una creatividad más numérica. Bueno, pero en realidad también es ver cómo va, o sea, cómo ese proyecto puede encajar en los medios de financiación que hay. En las circunstancias, sí, o sea, es una... O sea, tiene una creatividad diferente, es decir, Sí. bueno, esta idea, ¿cómo voy a convencer, para empezar, a las cadenas de televisión, al ministerio, lo que sea, de que es interesante y que es pertinente y de que vale la pena hacerlo? Pero todo eso tiene que estar comedido en una escala, con unos medios, o sea, tiene que estar todo dentro de una concordancia, ¿no? Y a veces, muchas veces, lo vas amoldando, se van sucediendo los acontecimientos, porque a veces lo que tú pretendías que iba a tener una dimensión acaba teniendo otra, o que iba a ser una cosa pequeña, al final acaba siendo muy grande, porque realmente el interés es mayor del que tú pensabas. O sea, que pueden pasar muchos acontecimientos en el proceso, y este es un buen ejemplo. Este es un ejemplo en que ha tenido transformaciones múltiples a lo largo de los 8 años desde que de alguna manera empezamos a gestarlo. Otras veces pues es más inmediato. Sí. Cuanto más claro es el proyecto y más, pues no sé, las películas más, digamos, más comerciales suelen tener una creación mucho más rápida a veces, porque son formatos mucho más claros de definir. Yo ya te dije el otro día, pero que también me parece increíble y que sí que es muy ilustrativo de las transformaciones que puede tener un proyecto, que hubierais empezado a pensar en un documental y al final que Maixabel sea como sea, ¿no? En el año 2022. Me parece que también es una muestra muy bonita para que la gente entienda, ¿no? Que los proyectos pueden tener unas transformaciones gigantes, Sí, sí. y que depende mucho de todo lo que estáis contando. Sobre todo ¿no? cuando, como ha dicho Koldo, cuando no entra dentro de un género. O sea, es mucho Sí. más sencillo decir esto es una comedia, esto es un Claro. thriller, o sea, para bien y para mal, o sea, Sí. más bien para bien. O sea, tú tienes eso y eso se entiende. Sí. Y eso tiene un mercado y un no sé qué. Esto es Claro. otra apuesta. Claro. Esto, primero Es no que- sabes si hay ese apetito por parte del público para ver una historia así, no sabes. Claro. O sea, es todo mucho más incierto y de ahí el valor de encontrarle el cómo, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Quería saber si la ETV estuvo interesada en sumarse desde... Nos están siguiendo online. Que si la ETV estuvo interesada desde las primeras, digamos, fases o algo, cuando tuvo conocimiento, o cómo se recibió por su parte, ya que es un tema de aquí, ¿no? Pues desde el principio no. Obviamente, pues si no hubiéramos hecho el documental. Y ya está, eso no va a decir más. Ahí hay otras dos. Hola, bueno, es que recasco, muy interesante todo lo que habéis comentado. Y a mí me ha llamado mucho la atención y luego, según contabais cosas, lo veía como el poder del cine como mediación de un conflicto, ¿no? Como el que hemos vivido aquí. Cuando hablabais pues, desde los amigos de Maixabel que están en la escena o los colegios. Entonces, supongo, y todas las emociones, ¿no? Que ibais describiendo durante el proceso. Entonces, quería preguntaros si erais conscientes en ese momento de lo que dejáis, ¿no? Lo que podéis aportar desde cómo se puede entender fuera a distintas partes de la sociedad, ¿no? La diferencia entre la reacción política en la pelota vasca y ahora. Bueno, sin más, si erais conscientes durante el proceso, si lo sois más ahora, si no lo sois, o cuál es un poco vuestra visión. Gracias.
O sea, yo he tenido mucho miedo, lo sabe Koldo, hemos hablado mucho de cómo van a recibir la película, porque además estamos en un momento en el que tampoco hay un clima como para andar con reflexiones, o sea, está todo el mundo o conmigo o contra mí, entonces yo sinceramente tenía ese miedo. Lo que pasa es que yo sí que creía mucho en la potencia de la historia, o sea, en eso creí desde el principio. Otra cosa es si íbamos a ser capaces de hacerlo bien, de comunicar todo lo que esa historia tenía dentro. Eso tampoco lo tenía claro, ni nunca lo sabes, no hay una fórmula. Pero que la historia tenía una potencia brutal, que valía la pena contarse, que lo que ahí pasaba entre esas personas era importante de contar, no solo aquí, sino porque tiene esa dimensión de encuentro humano. O sea, eso sí que lo tenía claro. Todo lo demás no, ni si íbamos a salir airosos, si nos iba a salir bien. Yo a veces miraba el guión y me parecía un guión muy bueno y decía, bueno, ¿y ahora a ver cómo dirigimos esto? Ahora todo esto tiene que tener vida, que no es fácil tampoco, porque los rodajes pues a veces son un poco un campo de batalla, estás luchando contra los elementos, ¿no? Y no hay esa magia o no se da. Contábamos con muchas cosas para que se diera, porque teníamos unos grandísimos actores, un buen guión, un equipo técnico fabuloso, una producción que estaba detrás dando apoyo a lo que hacía falta, entonces... Pero a veces luego no se da la química, es como cocinar, pues a veces te sale dura la paella, ¿qué le vas a hacer? Pero sí que tenía mucha confianza en la historia y sí que pensaba, si lo contamos bien, o sea, puede aportar un granito de arena a muchas cosas, de diálogo, de convivencia, de contar la historia, de que no se olvide, de que los chicos jóvenes sepan qué ha pasado aquí y lo sepan aquí, que lo sepan en todas partes, ¿no? Y eso sí, con eso sí, yo otras veces tengo más dudas del guión que tengo entre manos, pero en este caso no. O sea, sabía que la historia era muy válida y que valía mucho la pena, e incluso el riesgo de que no se comprendiera o de que tuviera controversia. Había otra pregunta por ahí. Me la has pisado. Bueno, simplemente quería comentar que pues Blanca Portillo, por ejemplo, ha dicho que en su vida hay un antes y un después, no solo del personaje, sino de conocer a Maixabel, ¿no? Yo también quiero expresar que también hay un antes y un después de poner en marcha Maixabel o Patria, ¿no? Yo, que soy de padre donostiarra y madre zamorana, cuando voy a Zamora siempre me ha costado muchísimo que me entiendan como vasca, ¿no? Es decir, mucha gente que hasta que no ha visto 8 apellidos vascos, ya, es decir, hasta que no ha empezado a ver Patria, hasta que no ha visto Maixabel, no ha entendido absolutamente lo que nosotros sentíamos, ¿no? Que hemos viajado y la matrícula de San Sebastián te hacía que te miraran como sospechoso, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, simplemente es eso. Yo entiendo que este proyecto pues no hubiera sido lo mismo antes del cese de la violencia, ¿eh? Es decir, igual no hubiera sido posible sacarlo adelante hace 10 años, tal como lo vemos, ni Patria tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito, yo creo que sí, que tiene un significado social, sociopolítico, sociocultural, y simplemente nada, eso, agradecerlo. Muchas gracias. O sea, yo solo una cosa, que cuando lo hicimos, nunca crees en la trascendencia que va a tener, realmente lo haces desde pues con muchísima más humildad y sin una perspectiva tan, digamos, grandilocuente. Pero sí hay una cosa que ves en la esencia, que es que el acontecimiento en sí del encuentro es una apuesta por el diálogo, ¿no? O sea, que es Sí. la gente, por muy diferente que sea y por una cosa tan horrorosa que haya pasado, que tengan la voluntad de hablar para arreglar eso. Y es algo que aquí siempre ha faltado. Y cuando hicimos La pelota vasca también ese era el espíritu, o sea, de una manera súper ingenua. O sea, Julio tenía una idea, o sea, me acuerdo perfectamente, o sea, nosotros nunca en la vida nos hubiéramos imaginado la reacción que tuvo aquello. Yeah. Solamente era dar voz a personas que no tenían voz en ese momento en los medios de comunicación, y dar pues una especie de mancha gris de la sociedad vasca que hablase y que dijese lo que opinaba realmente.
Y aquí era un poco lo mismo, dar esa apuesta a gente que de alguna manera o sea, que esto no fue prácticamente ni contado. El ejemplo era que mucha gente en España no sabía que habían existido los encuentros y que pensábamos que era algo muy relevante de cara al futuro de la convivencia en Euskadi. Y eso, pues eso solo. No, yo ya te dije que el otro día volví a ver La pelota vasca, que no la veía desde 2003, que se había estrenado también en el Cinemaldi, y joder, es flipante, ¿eh? O sea, bueno, a mí me parece muy buena peli, pero claro, han pasado muchos años y no era consciente tampoco de todos los años y todo lo que había pasado durante estos años, ¿no? Entonces, bueno, también me sorprendió porque no me acordaba de que Maixabel apareciera en La pelota vasca. Sí. También me pareció muy fuerte. Pues la entrevista fue, o sea, lo hicimos en verano del 2002, esa entrevista. Pero 2 años desde el asesinato. Sí, sí. Me acuerdo también, lloramos en esa entrevista. Ya, Buah. me imagino. El vínculo a Maisa está en el llanto. Ya, Bueno. ya. Oye, y tengo un matiz solo, que no apoyó ahí, pero luego nos apoya a muerte, eso también quiero decir. No vaya a ser que ahora se me enfaden. Pero no, que la relación es óptima con ellos, lo que pasa es que al principio no fue tan fácil el asunto. Eso no debería ser así, pero al final también hay ¿El qué? circunstancias más afines que otras. O sea, yo creo que el gobierno de ahora está retomando los encuentros restaurativos y una película así es, bueno, legitima sobre todo si sale bien, si sale mal no, pero si sale bien legitima una iniciativa que tiene su controversia, que tiene su crítica. Entonces eso yo me imagino que no debería ser todo mucho más independiente. Pero bueno. Pero la realidad es esa, que hay un gobierno que está en una dirección y si la película coincide con esa dirección... Pero lo mismo que los encuentros pasaron en la última etapa Patxi López Zapatero, en el 2012 cambiaron los dos gobiernos y se pararon los encuentros, cuando era algo que realmente beneficiaba a la sociedad en general, independientemente del interés político concreto de cada partido, entonces, pero se pararon. Entonces, luego se han retomado de manera particular y ha habido iniciativas de víctimas y victimarios que se han encontrado, pero fuera ya de lo que es el marco penitenciario, ¿no? Y sin el auspicio, digamos, de la institución. Y ahora se están volviendo a retomar, y no solo con presos de ETA, sino que también hay iniciativas por ahí, pues hemos estado en Alcalá, en la cárcel de Pamplona, o sea, hay distintas... consejero de Justicia, que fue uno de los mediadores. Edu Santos, sí. Edu Santos, que lo está retomando. O sea, que la justicia restaurativa es algo que de alguna manera está iniciándose de una manera todavía muy embrionaria y no institucional, pero hay muchas iniciativas en distintos centros penitenciarios de España en que se está trabajando en ello, con distintos presos de distintos delitos. Sí. Quería preguntaros, porque esta película se ha proyectado en algunas cárceles. Sí. No sé si podríais hablar un poco sobre esa experiencia. Yo no he estado en ninguna de las proyecciones. Vale. Yo estuve en la de Pamplona. Pues muy gracioso. Porque, o sea, muy gracioso. Bueno, muy gracioso porque es que entró Maixabel como Mick Jagger, o sea, como una estrella del rock. O sea, los presos se levantaron a aplaudirla. ¡Guapa! ¡Qué tía! O sea, muy gracioso. Por eso digo, es muy gracioso. Había 10 presos de ETA que no fueron, que no estuvieron en la proyección, y los que había eran presos comunes que estaban algunos en proceso de justicia restaurativa. Vale. Y fue bonito por el cariño y la admiración que le demostraban a Maixabel. Claro. Sí. No se habló mucho de la película, pero era muy bonito, un diálogo entre... Y Maixabel les preguntaba, ¿y tú qué estás haciendo? Pues muy bien, o sea, ¿cómo es ella? Pues, entabló diálogo inmediatamente con ellos. Es que es increíble, ¿no? Que yo creo que una de las preguntas que ha hecho una chica del público iba un poco por ahí, ¿no? O sea, las conversaciones que también la propia película puede generar, ¿no? Y los procesos que a partir del visionado de la película pueden empezar, que ahí como el granito de arena, que lo has llamado tú así, pero a mí me parece que es un granito de arena que puede ser muy grande, ¿no? Que puede tener efectos, bueno, de dimensiones especiales. Eso es una cosa que te gustaría que ocurra con la película, pero que no es, o sea, que no lo tienes ahí en presente, porque entre otras cosas te bloquearías. O sea, totalmente. Bastante tienes con contar la historia bien.
Entonces tú intentas, como dice Koldo, humildemente contarla bien y si luego trasciende, maravilloso. Claro. Yo voy a estar en el mes de marzo, hay varios festivales a los que voy a poder ir, Sí. 2 en el Reino Unido y 1 en Francia, y tengo muchas ganas también de ver cómo se ve fuera, porque estoy segura de que es muy universal. O sea, Claro. ¿Porque habéis estado en alguna proyección en el extranjero? Todavía no. Todavía no. La película sí, pero nosotros Vale. No, porque es verdad, tienes razón, no había caído en eso. ha ¿no? ganado, Pero- ganó el premio del público en Holanda. En Holanda, Vale. sí. Sí, sí, Y en ha un estado festival en Holanda. Estados Unidos, ¿no? En- Va a Estuvo en estar en Nueva Chicago. York y ahora va a Miami. Y estuvo en Y en Chicago. Chicago también. Vale. Pero que seguro que es muy interesante, Es muy también, interesante. también hablar con gente de fuera, ¿no? Y luego se ha vendido, han adquirido los derechos de explotación de distintos países. Vale. O sea que la película ha generado cierto Claro. interés. Pero sí, el poder hablar con el público, ¿no? Y ver también la reacción de ellos, seguro que es súper interesante. Pero es curioso porque fuera sí conocen la justicia restaurativa más que Ya, aquí. claro, En el Reino Unido se hace de manera habitual claro, con crímenes comunes. claro. Entonces supongo que lo conocerán. Sí. En Francia no lo sé si lo hacen. Yo tampoco lo sé. Había una peli en el Cinemaldi, en Perlas, creo que hubo una peli también que hablaba de este año, sí. Ah, no, me acuerdo, una norteamericana que había estado en Sundance. ¿Te acuerdas, no? Que había un delito, también eran dos Sí, padres. sí, El sí. delito de los hijos, o sea, y eran los padres, se encontraban los padres del victimario y los padres de la víctima. Más. Estaban los directores, perdón. Pues esa. Sí, es verdad que la película también dialoga de alguna forma con vuestra película, porque era un encuentro, era una película que narraba un encuentro precisamente entre dos padres. De víctima y victimario. Exacto. Y en este caso era de un caso en Estados Unidos de un chaval que va a un instituto De y bullying bueno, o algo así, ¿no? y era como simplemente el diálogo, una película muy teatral en el buen sentido, ¿no? Porque tiene unas interpretaciones espectaculares, pero que yo también cuando la vimos obviamente había algo que unía, sí. ¿Más preguntas? Sí, ahí hay otra. Bueno, primero gracias por la película. Ahora me estaban viniendo un montón de secuencias, hace ya tiempo que la vi, pero sobre todo hay una que me parece que condensa muy bien lo que hemos sido como sociedad y aún somos igual, que es cuando está María con sus amigas en una terraza y aparece Maixabel y se produce una incomodidad y de repente ellas giran la cabeza, cambian de tema. ¿Cómo se llegó en el guión con Isa a incluir eso? Me gustaría saberlo. Bueno, eso nos lo contaron las dos, nos lo contó cada una desde su punto de vista, Maixabel y María. Son puntos de vista un poco diferentes también, como se ve en la película. O sea, las amigas de María no sacaron nunca el tema, hasta hace muy poco. Creo que María hizo una entrevista en la radio y se llamaron. La amiga, una de ellas llamó a María y estuvieron las dos hablando y llorando un montón de rato, contándose muchas cosas que nos habían dicho. Pero curiosamente María insistió mucho en eso y por eso también está en la película. María se sintió siempre muy acogida por ellas. O sea, es una cuadrilla que a partir del atentado de hecho siguen siendo amigas, están viviendo todas ahora en Legorreta. Y todos esos años también. Entonces, para nosotras, para Isa y para mí, bueno, es que es eso que decís que no se os entiende, es que a veces es un poco difícil de entender, decir, o sea, son tus mejores amigas, eso es así, te quieren, las quieres, pero este tema, que probablemente es crucial en tu vida, no se toca. A mí esto me parece muy marciano, la verdad, pero se daba y así lo contamos. Y así lo contamos y estaban de acuerdo, porque así ocurrió. Pero sin hacer tampoco sangre de ello, es decir, no... Bueno, pues era una realidad que se daba así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Es verdad que yo no había caído, pero es verdad que da como un matiz muy específico de la realidad que hemos vivido aquí y creo que se refleja con un gesto, ¿no? Al final, que es muchas veces lo que decías, ¿no? Esos silencios, esos gestos. Pero curiosamente, María, por ejemplo, yo la he oído en entrevistas, no se identifica con las víctimas de Patria, porque no se sintió nunca sola, se sintió siempre muy acogida y muy acompañada. O sea, que una cosa no quita la otra, son las dos cosas. Sí.
supongo que, no sé, también es de una magnitud lo que ha pasado que dices, no sé. Bueno, y también creo que depende de los proyectos, que no es por criticar Patria, pero creo que Maisabel tiene una verdad, que habéis utilizado esta palabra, que a mí me parece que es lo que hace que la película sea trascendente, y que en estos pequeños detalles que quizá desde fuera cuesta entender, ¿no? Se ve algo que cuesta muchísimo encontrar en el cine. Es la sensación que me da. Sí, que nunca es blanco o negro, ¿no? Que las cosas son mucho más complejas y puedes tener amigas íntimas con las que nunca te atrevas a hablar de lo que más te importa en tu vida, ¿no? Y que siguen siendo amigas íntimas y Sí. te quieren igualmente, pero Sí. ese tema no aparece en la conversación. Claro, sí, sí. Pues, si os parece, vamos a ir cerrando la conversación. Yo tenía curiosidad por preguntaros sobre vuestros futuros proyectos, cambiando de tema. Pues queremos hacer otro hijo juntos. Este que ha salido tan bien, ¿no? A ver si lo conseguimos. Otra aventura, sí. A ver. Cuando esté un poco más avanzado, pues lo contaremos, porque ahora todavía es Claro, una no se puede intención, contar todavía es una nada. intención. Estamos tirándonos los tejos. A ver si hay tilín. Como los pavos reales, ahí estamos montoneándonos. Bueno, pues son buenas noticias. Sí. Bueno, y Koldo tiene un montón de proyectos más. Sí, bueno, nosotros vamos a empezar a rodar ahora una película con Fernando Franco, que ya es la tercera que hago con él, y se titula La consagración de la primavera, y empezamos a rodar en 3 semanas. Y, Ostras, vale. si el COVID nos lo permite también, bueno, vamos veniendo. Y nada, es una película muy especial, muy Fernando Franco también. Ya. Sí, no la distribuye Disney, pero estamos contentos. Pero nos gustará. Sí. Y nada, Qué bien. y ojalá salga lo que tenemos juntos, a ver. Claro, Pero ojalá. mucho Sí. trabajo por delante para Ya. configurarlo. Ya, Pero el germen está ahí. qué bien. Pues muchísima suerte el sábado. A Con las ver. 14 nominaciones. Haremos apuestas desde aquí. Está complicado. Está muy complicado. Bueno, ya se verá. Además, todo el mundo piensa que hay una cosa como de matemáticas, bueno, de 14. Y dices, te puedes ir a casa tal cual, como llegaste, con las manos vacías. O sea, no tiene nada que ver. Hombre, tienes más posibilidades. Pero Sí. hay algo de lotería también y de suerte. Pues a ver si hay suerte. Que muchísimas gracias por vuestra A vosotros. generosidad, A por haber vosotros. compartido vuestro proceso. Y os voy a pedir un aplauso para ellos. Bueno. Gracias.